¿Alguna vez te has preguntado por qué vuelves una y otra vez al mismo tipo de persona? Esa que sabes desde el primer día que no te hace bien. Esa que reconoces a kilómetros de distancia porque ya la conociste antes con otro nombre, con otra cara, pero con la misma esencia. Y aún así, algo en ti se activa. Algo en ti dice que sí. Que esta vez será distinto. Que esta vez lo entenderás. Que esta vez sanarás lo que quedó roto. Pero no pasa. No sana. Y te quedas ahí, preguntándote qué hay en ti que sigue eligiendo lo que te daña. Qué hay en ti que se siente atraído hacia lo que te resta en lugar de lo que te suma. Como si llevaras un imán invisible que solo responde a cierta frecuencia, a cierta vibración. Y esa vibración, aunque no lo sepas, tiene un origen. Tiene una razón. Tiene una historia. No te atraen personas que no te convienen porque seas ingenuo. No es porque no veas las señales. No es porque no tengas criterio. Te atraen porque tu inconsciente, ese territorio profundo y misterioso que habita debajo de tu conciencia, sigue buscando algo. Sigue intentando resolver algo. Sigue tratando de cerrar una historia que quedó abierta hace mucho tiempo. Y esa historia no está en el otro. Está en ti, en tu interior, en los rincones donde guardaste el dolor, la ausencia, la falta, la herida. Carl Jung lo sabía. Lo entendía con una claridad que pocos han alcanzado. Él decía que no elegimos solo desde el deseo. No elegimos solo desde lo consciente, desde lo que creemos querer. Elegimos también desde nuestras heridas, desde nuestras carencias, desde aquello que nunca recibimos y que seguimos buscando en el exterior, como si alguien más pudiera dárnoslo, como si la respuesta estuviera afuera cuando siempre estuvo adentro. Hoy vamos a hablar de 5 razones profundas por las que te atraen personas que no te convienen. Y no son razones superficiales. No son excusas. Son mecanismos psicológicos reales que operan en tu inconsciente y que determinan gran parte de tus elecciones afectivas. Porque cuando entiendes por qué eliges lo que eliges, empiezas a tener la posibilidad de cambiar. Y cuando cambias tú, cambia lo que te atrae. Primera razón, te atraen porque te resultan familiares. Hay algo extraño en la naturaleza humana. Algo casi paradójico. Y es que buscamos lo conocido incluso cuando lo conocido nos hace daño. Incluso cuando lo conocido es justamente aquello de lo que deberíamos alejarnos. Pero el inconsciente no funciona con lógica. No funciona con razonamiento. Funciona con patrones. Con memorias. Con huellas emocionales que quedaron grabadas en tu sistema nervioso antes de que tuvieras palabras para nombrarlas. Si creciste en un entorno donde el amor era ausencia, donde la atención era escasa, donde tenías que esforzarte para recibir una mirada o una caricia, entonces tu sistema aprendió eso. Aprendió que el amor es algo que se mendiga, algo que se gana, algo que nunca llega del todo. Y cuando creces con esa programación, cuando te conviertes en adulto con esa memoria emocional intacta, empiezas a buscar relaciones que confirmen ese patrón. No porque lo desees conscientemente, sino porque tu inconsciente reconoce en esa dinámica algo que le resulta conocido. Y lo conocido, aunque duela, da una extraña sensación de control. Si creciste con una figura que se alejaba emocionalmente, que estaba pero no estaba, que te daba amor intermitente, entonces te atraerán personas que hacen exactamente eso. Personas que se acercan y se alejan, que te dan y te quitan, que están disponibles un día y desaparecen al siguiente. Y tú, sin darte cuenta, entras en el juego. Porque ese juego lo conoces. Lo has jugado toda tu vida. Es tu zona de confort, aunque sea una zona de dolor. Lo familiar no es necesariamente lo bueno. Lo familiar es simplemente lo que tu sistema reconoce como propio. Y cuando algo te resulta familiar, tu cerebro lo interpreta como seguro. Aunque no lo sea. Aunque esté destruyéndote lentamente. Porque tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz. Está diseñado para mantenerte vivo. Y mantenerte vivo
desde la perspectiva del inconsciente, significa repetir lo conocido. Porque lo conocido ya lo sobreviviste una vez. Entonces vuelves a elegir el mismo patrón, la misma dinámica, la misma persona con diferente apariencia. Y cada vez que lo haces, tu inconsciente respira aliviado, porque está de vuelta en territorio conocido, aunque ese territorio sea un campo de batalla. Pero hay algo más, algo aún más profundo, y es que al repetir ese patrón, tu inconsciente intenta sanarlo. Intenta esta vez hacerlo diferente. Intenta esta vez conseguir lo que no conseguiste antes. Como si al recrear la misma situación con otra persona, pudieras cambiar el final. Como si pudieras reescribir la historia. Pero no funciona así. Porque no estás sanando. Estás repitiendo. Y la repetición no es sanación. Es solo repetición. Segunda razón. Tu sombra reconoce algo en ellos. La sombra es esa parte de ti que no quieres ver. Esa parte de ti que rechazas, que niegas, que escondes incluso de ti mismo. Y la sombra no es solo lo malo. No es solo tus defectos. Es también todo aquello que no te permites ser. Todo aquello que reprimiste. Todo aquello que juzgaste como inaceptable y que enviaste al sótano de tu psique. Cuando te atraen personas que no te convienen, muchas veces es porque ellos encarnan algo de tu sombra. Algo que tú no te permites, pero que secretamente deseas. Su impulsividad cuando tú eres controlado. Su libertad cuando tú vives atado a la responsabilidad. Su intensidad cuando tú has aprendido a moderarte. Su rebeldía cuando tú siempre has sido el que cumple las reglas. Y hay algo embriagador en eso. Hay algo magnético. Porque cuando los ves, cuando estás cerca de ellos, es como si una parte de ti que ha estado dormida despertara. Como si pudieras experimentar, a través de ellos, aquello que te negaste a ti mismo. Como si pudieras vivir, de forma vicaria, esa libertad que nunca te permitiste tomar. Pero aquí está el problema. No los amas por quienes son. Los amas por lo que representan. Por lo que proyectas en ellos. Y esa proyección es una trampa. Porque cuando proyectas tu sombra en otro, no estás viendo al otro. Estás viendo una parte de ti que no has integrado. Y tarde o temprano, esa proyección se cae. Y cuando se cae, te das cuenta de que la persona que creías amar era solo un espejo distorsionado de ti mismo. Además, las personas en las que proyectas tu sombra muchas veces no son personas completas. No son personas integradas. Son personas que viven en el extremo de esa cualidad que tú reprimiste. Y vivir en el extremo siempre tiene un costo. Su impulsividad también es irresponsabilidad. Su libertad también es incapacidad de compromiso. Su intensidad también es inestabilidad. Y cuando empiezas a ver eso, cuando empiezas a experimentar las consecuencias de estar con alguien que vive en ese extremo, te das cuenta de que lo que te atraía es exactamente lo que te destruye. Pero en lugar de ver eso, en lugar de reconocer la proyección, sigues adelante. Sigues intentando que funcione. Porque renunciar a esa persona sería renunciar a esa parte de ti que ella representa. Y eso duele. Duele más de lo que puedes soportar. La verdad es esta. No necesitas a alguien más para vivir esa parte de ti. Necesitas integrarla. Necesitas permitirte ser más impulsivo de vez en cuando. Más libre. Más intenso. Pero de forma consciente. De forma equilibrada. Sin extremos. Sin destrucción. Porque cuando integras tu sombra, cuando dejas de proyectarla en otros, dejas de necesitar que otros la vivan por ti. Y entonces tu atracción cambia. Ya no te atraen las personas que encarnan tu sombra. Te atraen las personas que están integradas, completas, equilibradas. Tercera razón. Crees que esta vez será diferente. Hay una fantasía que habita en el corazón de quien sigue eligiendo lo mismo. Una fantasía poderosa, casi mágica. Y es la creencia de que esta vez, con esta persona, podrás sanar algo. Podrás cerrar esa herida que quedó abierta. Podrás conseguir lo que nunca conseguiste.
Podrás finalmente sentirte amado de la forma en que siempre necesitaste ser amado. Es como si tu inconsciente llevara un guión escrito hace mucho tiempo. Y cada nueva persona que llega a tu vida es una oportunidad de representar ese guión de nuevo. Pero esta vez con un final diferente. Esta vez con el final que necesitas. El final donde eres visto. Donde eres valorado. Donde eres suficiente. Pero aquí está el problema. El guión es el mismo. Los actores cambian, pero el guión es el mismo. Y cuando el guión es el mismo, el final también lo es. Porque no puedes sanar una herida vieja con una relación nueva. No puedes resolver un conflicto del pasado recreándolo en el presente. La repetición no sana. La repetición solo refuerza. Y sin embargo, lo intentas. Una y otra vez. Porque la esperanza es poderosa. Porque la necesidad es intensa. Porque el dolor de esa herida sin cerrar es tan grande que estás dispuesto a hacer lo que sea para sanarlo. Incluso si lo que haces es exactamente lo que te mantiene herido. Carl Jung sabía que el inconsciente es atemporal. Que para el inconsciente, el pasado y el presente son la misma cosa. Y por eso, cuando eliges a alguien que replica la dinámica de tu infancia, tu inconsciente cree que está de vuelta en el pasado. Cree que tiene otra oportunidad. Cree que esta vez puede cambiar lo que no pudo cambiar entonces. Pero no es el pasado. Es el presente. Y la persona que tienes enfrente no es tu padre, no es tu madre, no es quien te abandonó, quien no te vio, quien no te amó como necesitabas. Es otra persona. Una persona que tiene sus propias heridas, sus propios patrones, su propia historia. Y tú no puedes sanarla. Y ella no puede sanarte. Porque la sanación no viene de afuera. Viene de adentro. Cuando finalmente entiendes esto, cuando finalmente sueltas la fantasía de que alguien más puede cerrar tus heridas, algo cambia. Dejas de buscar salvadores. Dejas de buscar redentores. Dejas de buscar personas que te completen. Y empiezas a buscar personas con las que puedas compartir tu plenitud. No tu carencia, tu plenitud. Si este vídeo te está haciendo reflexionar, si algo de lo que estamos explorando resuena contigo, tal vez te gustaría seguir profundizando en estos temas. En este canal exploramos constantemente la psicología profunda, el inconsciente, los patrones que nos atan y las claves para liberarnos. Si te interesa este camino de autoconocimiento, puedes suscribirte. Cada vídeo es una nueva llave, y tú decides si quieres abrir esas puertas. Cuarta razón. Confundes química con destino. Hay una sensación que conoces bien. Esa que aparece cuando conoces a alguien y algo se enciende dentro de ti. Como un chispazo. Como un reconocimiento instantáneo. Como si algo en ti dijera, esta persona. Es esta persona. Y tu cuerpo responde. Tu corazón se acelera. Tu mente se nubla. Tu razón se desconecta. Y empiezas a interpretar esa sensación como algo especial, como algo mágico, como si el universo te estuviera enviando una señal, como si esta persona fuera tu destino. Pero esa sensación no es lo que crees. No es amor a primera vista. No es conexión de almas. No es el universo conspirando a tu favor. Es química. Y la química, en la mayoría de los casos, no es más que trauma resonando con trauma. Es tu herida reconociendo una herida similar en otro. Es tu patrón encontrando un patrón compatible. Es tu sistema nervioso activándose porque algo le resulta familiar. Intensamente familiar. Y lo confundes con amor. Lo confundes con pasión. Lo confundes con esa conexión profunda que todos buscamos. Pero la intensidad no es profundidad. La química no es compatibilidad. El fuego no es calidez. Y muchas veces, lo que arde rápido también se consume rápido, dejándote en cenizas. Carl Jung habló de esto de otra manera, de cómo proyectamos en el otro una imagen interna, un ideal, una necesidad. Y cuando esa proyección calza,
Cuando el otro parece encajar perfectamente en esa imagen que llevamos dentro, sentimos esa chispa, esa electricidad. Pero no es real. Es una ilusión poderosa, pero una ilusión al fin. Y el problema es que esa química es adictiva, porque activa los mismos circuitos cerebrales que activa cualquier adicción. Dopamina, noradrenalina, todo tu sistema de recompensa se enciende. Y empiezas a necesitar más de esa sensación, más de esa intensidad. Y te vuelves ciego a todo lo demás, a las incompatibilidades, a las señales de alerta, a los patrones destructivos. Porque nada de eso importa cuando estás bajo el hechizo de la química. Pero tarde o temprano, la química se desvanece. Porque no es sostenible. No puedes vivir en un estado de activación constante. No puedes vivir en la intensidad permanente. Y cuando la química se va, te quedas con la realidad. Con la persona real que tienes enfrente. Y muchas veces, esa persona no es compatible contigo. No comparte tus valores. No tiene tus mismos objetivos. No te trata como mereces ser tratado. Pero para entonces, ya estás enganchado. Ya invertiste. Ya te ilusionaste. Y te cuesta soltar. Aprender a distinguir entre química y compatibilidad es una de las lecciones más importantes en el camino del amor consciente. Porque la química te atrae, pero la compatibilidad te sostiene. La química te emociona, pero la compatibilidad te da paz. La química es un fuego, pero la compatibilidad es un hogar. Y todos merecemos un hogar. No solo un incendio. Quinta razón. Tu autoestima no ha alcanzado tu valor real. Hay una brecha invisible pero muy real. Y es la brecha entre quién eres realmente y lo que crees que vales. Entre tu esencia y tu autoestima. Y esa brecha determina todo. Determina a quién dejas entrar. Determina lo que toleras. Determina lo que aceptas como suficiente cuando en realidad mereces mucho más. Cuando tu autoestima está por debajo de tu valor real, te conformas. Te conformas con amor intermitente cuando mereces amor consistente. Te conformas con alguien que te da lo mínimo cuando mereces alguien que te da su mejor versión. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de que te estás conformando. Porque en tu mente, en tu sistema de creencias, eso es todo lo que puedes aspirar. Eso es todo lo que mereces. Y entonces llega alguien que no te conviene. Alguien que no te valora. Alguien que no está disponible emocionalmente. Alguien que no puede darte lo que necesitas. Y en lugar de alejarte, en lugar de reconocer que esa persona no está a tu altura, te quedas. Te quedas porque una parte de ti cree que es lo mejor que puedes conseguir. Que si dejas ir a esta persona, tal vez no llegue nadie más. Que si exiges más, tal vez te quedes solo. Que si pones límites, tal vez te abandonen. Pero eso es mentira. Es una mentira que te contó tu herida. Una mentira que construiste a partir de experiencias pasadas donde no fuiste valorado, donde no fuiste visto, donde no fuiste suficiente. Y esa mentira se convirtió en tu verdad, en tu realidad, en tu sistema de creencias. Y ahora vives desde esa mentira. Eliges desde esa mentira. Amas desde esa mentira. Carl Jung decía que el inconsciente guarda todas las experiencias que moldean tu autoimagen. Cada rechazo, cada crítica, cada momento donde sentiste que no eras suficiente. Todo eso quedó registrado. Y ahora opera en silencio, determinando lo que crees que mereces. Determinando lo que aceptas en una relación. Determinando hasta dónde permites que alguien llegue antes de que tu sistema de alarma se active. Pero aquí está la verdad. Una verdad que necesitas escuchar y volver a escuchar hasta que se integre en cada célula de tu ser. Tu valor no depende de cuánto te amaron. No depende de cuánto te vieron. No depende de cuántas veces te eligieron. Tu valor es inherente. Es intrínseco. Es incondicional. Naciste valioso. Y nada de lo que viviste puede cambiar eso. Lo único que cambió fue tu percepción de ese valor. Pero el valor sigue ahí.
intacto, esperando a que lo recuerdes. Cuando empiezas a recordar tu valor, cuando empiezas a cerrar esa brecha entre quién eres y lo que crees que vales, todo cambia. Tus estándares cambian, tus límites cambian, tu tolerancia a lo inaceptable cambia. Y de repente, personas que antes te parecían interesantes ahora te parecen insuficientes. Personas que antes te emocionaban ahora te aburren. Personas que antes idealizabas ahora las ves con claridad. Y eso no es porque te hayas vuelto exigente. Es porque finalmente estás alineado con tu valor real. Cuando llegas a este punto del camino, cuando empiezas a entender los mecanismos profundos que determinan tu atracción, algo fundamental ocurre. Empiezas a despertar. Empiezas a ver los patrones. Empiezas a reconocer las repeticiones. Y con ese reconocimiento viene la posibilidad de elegir diferente. Porque no puedes cambiar lo que no ves. No puedes transformar lo que no reconoces. Pero cuando lo ves, cuando lo reconoces, cuando lo nombras, entonces tienes el poder de cambiarlo. Y el cambio no es instantáneo. No es mágico. No es que un día te despiertas y de repente te atraen personas completamente diferentes. No funciona así. Es un proceso gradual donde poco a poco empiezas a notar cosas que antes no notabas. Empiezas a sentir incomodidad donde antes sentías emoción. Empiezas a ver señales de alerta donde antes solo veías química. Y empiezas a valorar cualidades que antes ignorabas. Como la estabilidad, como la consistencia, como la honestidad emocional, como la disponibilidad real. Porque cuando sanas, tu gusto cambia. Tu definición de atractivo cambia. Lo que antes te parecía emocionante, ahora te parece caótico. Lo que antes te parecía pasión, ahora te parece toxicidad. Lo que antes te parecía intensidad, ahora te parece inestabilidad. Y lo que antes ignorabas, esas cualidades tranquilas, esas personas estables, esos amores sin drama, empiezan a sentirse diferentes, a sentirse seguros, a sentirse como hogar. Y eso puede asustarte, porque tu sistema está acostumbrado a la montaña rusa, a la adrenalina, al drama. Y cuando llega algo estable, algo tranquilo, algo seguro, tu mente puede interpretarlo como aburrido, como si faltara algo, como si no fuera amor real porque no hay ese chispazo, esa intensidad, ese fuego que conocías. Pero eso es solo tu sistema nervioso adicto al trauma hablando. Eso es solo tu patrón resistiéndose al cambio. Porque el cambio da miedo. Incluso cuando es un cambio para mejor. Tienes que aprender a confiar en la calma, a valorar la paz. Tienes que aprender que el amor real no es una montaña rusa. Es un camino que tiene subidas y bajadas, pero que se recorre en compañía, en presencia, en compromiso real. No en el caos, no en la intermitencia, no en la ansiedad constante de no saber si mañana esa persona seguirá ahí. Carl Jung tenía una frase profunda. Decía, hasta que no hagas consciente el inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Cuando no eres consciente de tus patrones, de tus heridas, de cómo opera tu sombra, entonces repites. Y cada vez que repites, te convences de que es el destino, de que así son las cosas, de que así es el amor, de que siempre te va a pasar lo mismo. Pero no es destino, es inconsciencia, es automatismo, es tu sistema repitiendo lo conocido porque no sabe hacer otra cosa, porque nunca le enseñaste otra cosa, porque nunca hiciste el trabajo de hacer consciente eso que opera en la oscuridad. Y ese trabajo es difícil, incómodo y doloroso, porque implica mirar hacia adentro, enfrentar tus heridas, reconocer tu parte en las dinámicas que te hacen daño, dejar de culpar al otro y empezar a responsabilizarte de tus elecciones. No porque seas culpable, sino porque solo desde la responsabilidad puedes tener poder y puedes cambiar. Nadie más puede hacer ese trabajo por ti. Ninguna persona, ninguna relación, ninguna experiencia externa. Es tu trabajo, tu camino,
tu responsabilidad y también tu poder. Porque cuando haces ese trabajo, cuando te haces consciente, cuando integras tu sombra, cuando sanas tus heridas, cuando recuerdas tu valor, entonces todo cambia. No solo tu atracción, toda tu vida. Empiezas a elegir desde otro lugar. No desde la carencia, desde la plenitud. No desde la herida, desde la sanación. No desde el miedo, desde el amor. Y las personas que llegan a tu vida empiezan a ser diferentes. Porque tú eres diferente. Porque tu vibración cambió. Porque tu estándar cambió. Porque tu conciencia cambió. Y aquí viene algo importante. Algo que tal vez no esperas escuchar. Cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a sanar, algunas personas se van a ir de tu vida. Personas que antes eran importantes, con las que compartías algo. Pero cuando tú cambias, la resonancia cambia. Y lo que antes vibraba en la misma frecuencia, ahora vibra diferente. No es que esas personas sean malas. No es que tú seas mejor. Es simplemente que están en caminos diferentes. Y los caminos a veces se separan. Y duele soltar, despedirse. Duele aceptar que ciertas conexiones tienen fecha de caducidad. Pero es parte del proceso. Es parte del crecimiento. Porque no puedes crecer y quedarte en el mismo lugar. No puedes transformarte y mantener todo igual. Algo tiene que moverse. Algo tiene que cambiar. Y a veces lo que cambia son las personas que te rodean. Pero cuando sueltas lo que no resuena, creas espacio. Espacio para lo nuevo. Para las personas que están en tu misma frecuencia, para relaciones que te nutren en lugar de drenarte, para amor que te suma en lugar de restarte. Y esas personas llegan. Llegan cuando estás listo, cuando has hecho el trabajo, cuando vibras desde otro lugar. No tienes que buscarlas desesperadamente. No tienes que forzar conexiones. No tienes que convencer a nadie de tu valor. Porque cuando estás alineado con quien realmente eres, cuando estás en paz contigo mismo, cuando has sanado tus heridas principales, las personas correctas aparecen de forma natural. Sin esfuerzo, sin drama, sin ansiedad. Y esas conexiones se sienten diferentes, fáciles, fluidas, seguras. No porque sean perfectas o porque no tengan desafíos, sino porque están construidas sobre una base sólida, sobre consciencia, sobre sanación, sobre amor real, no sobre necesidad, carencia o patrones inconscientes. Tal vez mientras escuchabas este vídeo algo resonó profundo en ti, reconociste alguno de estos patrones en tu propia vida, viste con claridad algo que antes estaba borroso. Si es así, me gustaría invitarte a compartir tu experiencia en los comentarios. Porque cuando pones en palabras tu experiencia, cuando la compartes, algo se solidifica, se hace más real. Y además, tu experiencia puede ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar. Así que si te sientes llamado, comparte qué patrón reconociste, que resonó en ti, como este vídeo te movió algo. Estamos todos en esto juntos. Y a veces, saber que no estás solo en tu proceso es el primer paso para sanar. Ahora sabes las 5 razones de por qué te atraen personas que no te convienen. Ahora puedes ver el mecanismo. Entiendes que no eres ingenuo por elegir lo que eliges. Simplemente eres humano. Con un inconsciente, heridas, patrones. Con una historia que quedó grabada en tu sistema nervioso y que ahora determina gran parte de tus elecciones. Pero no estás condenado a repetir para siempre. No estás atrapado en un ciclo sin salida. Tienes el poder de cambiar. Tienes la capacidad de hacer consciente lo inconsciente. Tienes la posibilidad de sanar lo que quedó herido. Tienes la opción de reescribir tu historia. No la historia del pasado. Esa ya está escrita. Pero sí la historia del presente y del futuro. Y todo empieza con la conciencia. Con ver. Con reconocer. Con nombrar. Porque cuando nombras algo, cuando lo sacas de la oscuridad y lo traes a la luz, pierdes su poder sobre ti.
Deja de ser algo que te controla y se convierte en algo que puedes elegir. Puedes elegir seguir repitiendo. O puedes elegir hacer diferente. Y no significa que de repente todo será fácil y que ya no habrá desafíos. Lo que sana es el trabajo real, profundo. El trabajo de mirarte al espejo y reconocer tu parte. De sacar tus heridas a la luz. De integrar tu sombra. De recordar tu valor. De elegir la paz sobre el drama. De elegir la estabilidad sobre la intensidad. De elegir el amor real sobre la química adictiva. Al principio se siente incómodo, porque estás yendo en contra de tu programación. Estás eligiendo algo diferente a lo que tu sistema conoce. Y tu sistema va a resistirse. Va a gritarte que esto está mal. Que falta algo. Que no es suficiente. Pero esa es solo la voz de tu herida, de tu patrón, de tu adicción al trauma. Y tienes que aprender a distinguir esa voz de tu voz real. De tu voz sabia que sabe lo que realmente necesitas. Con el tiempo, si persistes, si sigues eligiendo conscientemente, algo mágico ocurre. Tu sistema nervioso se recalibra. Tus patrones se reorganizan. Tu definición de lo que te atrae cambia. Y de repente, sin que te des cuenta exactamente cuándo ocurrió, empiezas a sentir atracción por cosas o personas diferentes. Ya no te emociona el drama. Ya no te intriga el misterio de alguien que no está disponible. Ya no te atrae la intensidad del que viene y va. Todo eso empieza a cansarte, a aburrirte, a parecerte inmaduro. Y en su lugar, empiezas a valorar otras cosas. La consistencia, la honestidad, la presencia real, la capacidad de compromiso, la estabilidad emocional, la comunicación clara, el respeto genuino, el amor sin condiciones. Y esas cosas, que antes te parecían aburridas, ahora te parecen lo más atractivo del mundo. Porque ahora puedes verlas. Ahora puedes sentirlas. Ahora puedes apreciarlas. Porque cambiaste tú. Porque sanaste tú. Porque creciste tú. Y las personas que llegan a tu vida desde ese lugar, desde esa nueva frecuencia, son diferentes. No son proyectos, personas que necesitas salvar, que necesitas cambiar. Son personas completas que han hecho su propio trabajo, que también eligieron conscientemente. Y la relación que construyes con ellas es diferente, más profunda, más real, más sana. No es perfecta. Ninguna relación lo es. Pero es consciente. Es intencional. Es desde el amor y no desde la necesidad. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Carl Jung decía que lo que no ves te controla. Pero lo que haces consciente te libera. Es una invitación a mirar hacia adentro, a integrar la sombra, a sanar las heridas, a dejar de proyectar en otros lo que nos corresponde resolver en nosotros mismos, a dejar de repetir patrones y empezar a crear algo nuevo, algo consciente, algo libre, porque al final, la atracción no es algo que te pasa, es algo que reflejas, que creas desde tu interior. Y cuando cambias tu interior, cambia tu exterior. Cuando sanas tu herida, cambia tu atracción. Cuando integras tu sombra, cambia tu elección. Cuando recuerdas tu valor, cambia tu estándar. La atracción cambia cuando tú cambias. Y tú puedes cambiar. En cualquier momento. A cualquier edad. En cualquier situación. Porque el poder de transformación está dentro de ti. Siempre ha estado ahí. Solo necesitabas recordarlo. Así que hoy tienes una elección. Puedes seguir como hasta ahora. Repitiendo los mismos patrones. Atrayendo las mismas personas. Viviendo las mismas dinámicas. Y está bien si eliges eso. No hay juicio. No hay prisa. Cada quien tiene su tiempo. Su proceso. Su camino. O puedes empezar hoy, ahora mismo. Puedes hacer la elección consciente de mirar hacia adentro. De preguntarte, ¿cuál es mi patrón? ¿Cuál es mi herida? ¿Qué parte de mi sombra estoy proyectando? ¿Qué historia estoy repitiendo? ¿Qué necesito sanar? ¿Qué necesito integrar?
¿Qué necesito recordar sobre mi propio valor? Y con esas preguntas, con esa honestidad, con esa valentía, empieza el camino. El camino de la consciencia, de la sanación, de la transformación. Es un camino largo que dura toda la vida, porque siempre hay más capas, más profundidad. Siempre hay más por descubrir. Pero cada paso, cada momento de consciencia, cada elección diferente, cuenta. Y con el tiempo, esos pasos se acumulan. Se convierten en un camino. Y ese camino te lleva a un lugar diferente. A una versión diferente de ti. A una vida diferente. A un amor diferente. Y ese amor consciente, sanado, libre, vale cada lágrima, cada esfuerzo, cada momento de incomodidad. Porque ese amor es real, es profundo, es duradero, y es lo que siempre mereciste. Desde el principio, desde siempre. Solo tenías que recordarlo. Solo tenías que hacer el camino de regreso a ti mismo. Y ahora estás aquí, en el umbral, con la información, con la conciencia, con el poder de elegir diferente. ¿Qué vas a hacer con eso? Solo tú lo sabes. Solo tú puedes decidirlo. Pero sea lo que sea que elijas, hazlo conscientemente, con honestidad, con amor hacia ti mismo. Desde ahí, todo cambia, todo se transforma, todo se vuelve posible. Y la atracción simplemente sigue a donde tú vas. Cambia cuando tú cambias. Se eleva cuando tú te elevas. Se sana cuando tú te sanas. Porque al final, todo empieza y termina en ti.